Éxito y poder, esas son algunas características que un Audi imprime en su dueño. Fuerza, potencia y lujo, esas son las características que el dueño encuentra en un Audi. Audi no es solo una marca alemana de automóviles de altísimo renombre y buen gusto. Es un símbolo de estatus e imponencia en el mundo sobre 4 ruedas. La historia detrás del creador de la marca es una trayectoria inspiradora de emprendimiento y trabajo duro. Creada por un chico pobre que comenzó su carrera compitiendo con el dueño de Mercedes, ¿cómo se convirtió Audi en lo que es hoy? La historia de Audi comienza con un chico alemán llamado August Horch, un nombre fácilmente reconocido por los entusiastas de autos antiguos. Él nació el 12 de octubre de 1868 en el pequeño pueblo de Winningen, en Alemania. Aunque la información sobre su juventud es escasa, se sabe que, desde pequeño, tenía interés por la ingeniería mecánica. Su madre murió cuando él tenía apenas 5 años de edad y a los 13 años tuvo que abandonar los estudios para ayudar a su padre. Trabajaba como herrero en el pueblo. Como August Horch provenía de una familia evangélica, no conseguía muchas oportunidades de empleo en su ciudad natal, donde la mayoría era católica. La división entre los grupos religiosos fue marcada en ese periodo de su vida, especialmente porque se trataba de una ciudad tradicional y aferrada a las costumbres. Él no podía tener amigos, trabajos o incluso una novia que fuera de otra religión. Sin muchas opciones, trabajó un tiempo como aprendiz en el oficio de su padre, quien también perdió algunos clientes que tenían prejuicios simplemente porque él seguía una religión, a pesar de que se casó con una mujer católica después de la muerte de la madre del pequeño August. Se rumora que durante su adolescencia, a los 15 años, él llegó a trabajar en una herrería y posteriormente en un astillero. Y fue trabajando en ese astillero como mecánico de barcos que él empezó a desarrollar las habilidades que serían necesarias para la creación de su primer auto, años más tarde. Eventualmente, él dejó el astillero y empezó a trabajar para nada menos que Carl Benz, el hombre detrás de la también muy reconocida marca Mercedes-Benz, pero que en esa época todavía era conocida solamente como Benz. Comenzó como obrero en una fábrica de motores de Benz. A lo largo de los meses, él logró destacarse y terminó siendo ascendido por el propio Carl Benz al puesto de gerente de planta, quedando así responsable por la producción de los motores de la empresa, que años después se convertiría en su competencia. En ese puesto, él estaba en la cuna de la industria automotriz de la época, trabajando diariamente con lo que se consideraba tecnología de punta. Aún así, August Horch no se conformaba con todo eso. En el siglo XIX los autos eran mal vistos frente a las carrozas y Benz solo fabricaba vehículos que iban de A a B. Pero para el inventor de Audi, los autos debían ser más que un simple reemplazo de carruajes. Él sabía que la gente generalmente frunce la nariz ante todo lo que es novedoso. ¿Quién imaginaría que todos saldrían de casa con un celular? August Horch intentó varias veces hablar con Carl Benz sobre mejorar el diseño y eficiencia de los autos que producían. Él tenía ideas para mejorar toda la línea de productos de Benz, pero el conservadurismo de Carl Benz era tal que incluso se negaba a ir a los salones del automóvil de la época. Para él, los autos que Benz fabricaba ya eran todo lo que el futuro podía ofrecer. Después de recibir de vuelta algunas cartas de Carl Benz donde él mismo desaprobaba todas sus ideas, August Horch se dio cuenta de que Benz era demasiado pequeña para sus sueños y su deseo de innovar. Él tenía muchas ideas sobre cómo debería ser el auto perfecto, empezando por la velocidad, que necesitaba ser superior a la de los Benz, que alcanzaban la increíble marca de 17 kilómetros por hora. Entonces, él renunció a Benz y fundó Horch Sociedad en Comandita. Según Horch, el objetivo era simple: fabricar autos más fuertes, potentes y lujosos. Al principio, la empresa básicamente funcionaba como un taller especializado que reparaba motores de Benz. Aún así, el dueño trabajaba arduamente para crear el primer modelo de su nueva marca. Entonces, en 1901, el primer auto de Horch fue lanzado. Al inicio, era muy parecido al primer Benz, que además fue el primer auto del mundo. Para que tengan una idea temporal, el primer Benz salió en 1886. 15 años después, Horch presentaba un modelo que ya contaba con el eje cardán y un concepto de embrague por fricción.
Dos tecnologías de punta para la época que fueron perfeccionadas y equipan autos hasta hoy en día. Con sus 2 cilindros y 5 caballos de potencia, la velocidad máxima de este, que podemos llamar el Audi primitivo, era de 32 km por hora, lo que fue más que suficiente para superar a Benz en las carreras. Así, ganando fans, destaque y bastante mercado, Porsche promovía una evolución rápida y constante de sus vehículos. Algunos meses después de lanzar ese auto con 2 cilindros, la empresa creció bastante y comenzó a desarrollar motores de 4 y 6 cilindros. August Horch no pudo dedicarse mucho a sus proyectos debido a problemas internos que debía resolver. Horch tuvo un desacuerdo con la junta directiva de la empresa y terminó siendo expulsado de ella. Aunque él mismo era el fundador, salió de Horch en 1909. Pero, aunque fue invitado a retirarse de su propio negocio, la pasión por los autos seguía viva en su corazón. Él quería fundar una nueva marca, pero por razones legales no pudo usar su apellido como lo hizo la primera vez en la fundación de Horch Sociedad Anónima. En una reunión con los pocos amigos y futuros socios del nuevo emprendimiento, el hijo de uno de ellos dio una idea. El chico estudiaba latín y sugirió traducir el apellido de August Horch. Horch en alemán significa escucha, en latín sería Audi, la forma imperativa del verbo escuchar. Le gustó tanto la idea que empezó a firmar sus cartas como August Audi Horch por el resto de su vida, y así, todavía en 1909, nace Audi. El primer auto de Audi, el tipo A, permitió a August Horch regresar a las carreras. A pesar del caos en su vida empresarial, seguía superando a los autos de Benz y a los de su antigua compañía. Por ser un automóvil de más de 100 años, es difícil mirarlo hoy y ver los principios de Audi: fuerza, potencia y lujo. Pero vale la pena recordar que 10 años antes de la fecha de lanzamiento de este modelo, el mundo consideraba esto como un automóvil moderno. Incluso la propia palabra automóvil era algo inadecuada en esa época. La gente simplemente los veía como carruajes sin caballos, dada la enorme semejanza. Audi fue un éxito extremo y en ese momento hasta Carl Benz admiraba el trabajo que su ex empleado estaba haciendo, que, a pesar de tener visiones diferentes, nunca fueron enemigos realmente. Un gesto muy noble por parte de Horch, porque Carl Benz, antes que nada, fue su mentor. La empresa siguió ganando muchas carreras y lanzando año tras año automóviles más modernos, entrando así en una fase de velocidad de crucero que duró algunos años. August Horch ya no tenía que estar supervisando las fábricas. El emprendimiento estaba funcionando tan bien como un reloj, pero ese periodo de tranquilidad no duró mucho tiempo. Alemania en esa época todavía era la República de Weimar, que pasaba por crisis financieras motivadas por la inestabilidad de Europa y también por la crisis de 1929, que afectó a todo el mundo. Incluso 3 años después de la crisis, en 1932, sabiendo que el látigo aún iba a golpear mucho más fuerte a la economía alemana, 4 empresas decidieron formar una alianza. Audi, Dampfkraftwagen, Horch y Wanderer se fusionaron y crearon la Auto Union. Bajo esa unión, los dueños de esas marcas obtenían algunas ventajas, se protegían de la persecución política y también blindaban su patrimonio. Y, a pesar de que ahora estaban en sociedad, todavía tenían cierta autonomía individual bajo cada marca. Auto Union también pasó a tener un alcance mucho mayor en el mercado, ya que cada fabricante quedó responsable de un segmento. Audi pasó a producir exclusivamente modelos más caros y lujosos. Horch quedó en un punto intermedio. Dampfkraftwagen producía vehículos más sencillos y de entrada, además de producir también motocicletas. Y, por último, Wanderer también siguió actuando de manera similar con los modelos de entrada. Aquí vale la pena mencionar el desempeño increíble que tuvo Auto Union en las carreras de la época. Se hizo muy conocida por su flecha de plata, un modelo que rompió una serie de récords que tardaron décadas en ser superados. Un récord específico hace que la historia no solo de Audi, sino de la industria alemana en general, entre en un capítulo oscuro. Velocidad máxima alcanzada en una vía pública, alrededor de 432 km por hora. Ese récord no fue batido por un auto de Auto Union, sino por uno de Mercedes-Benz.
Esos eran los Rekordwagen, autos construidos con el único propósito de batir récords. Auto Union y Mercedes-Benz empezaron a competir entre sí por libre y espontánea presión del gobierno de la época. Que sí, ahora quien mandaba ya era Hitler. El Rekordwagen de Mercedes-Benz entró en la historia, pero el de Audi rompió la marca de 400 km por hora, matando a su piloto. A los oficiales del gobierno responsables de supervisar los vehículos no les importaba en absoluto. El gobierno de esa época buscaba que Alemania destacara en todo, sobre todo en las industrias. Los ideales de fuerza, potencia y lujo de Audi, que fueron establecidos por una mente soñadora y emprendedora, ahora serían usados por una mente diabólica, así como Mercedes-Benz, Volkswagen, Bayerische Motorenwerke y cualquier fábrica alemana capaz de fabricar, aunque fuera un simple tornillo, todos fueron obligados a contribuir con el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de guerra, August Horch fue varias veces coaccionado e intimidado por el gobierno. Hubo varias denuncias de que él empleaba judíos en sus fábricas en cargos de gerencia. Esto sucedía especialmente por parte de ingenieros y trabajadores envidiosos que por A más B querían perjudicar a Auto Union y el nombre de los socios. Ellos escribían cartas al Reich denunciando cualquier cosa que creyeran que podría afectar el emprendimiento. O sea, además de la presión que el partido de la época imponía, todavía había gente que echaba leña al fuego. Por eso, el gobierno hizo que Auto Union incluso perdiera completamente el derecho a algunas patentes, porque supuestamente, debido a las denuncias falsas, creían que los ingenieros inventores eran judíos. Auto Union fue obligada a desarrollar vehículos militares para el Reich. Incluso llegó a fundar una subsidiaria responsable de la fabricación de motores para aviones Stuka, usando mano de obra esclava en las fábricas. Aunque es difícil determinar si August Horch era un colaborador del régimen totalitario, hay indicios de que no lo era. Él fue muy perseguido en esa época y lo dejaba claro en su biografía. Además de que Elsa Kolmar, su segunda esposa, era una mujer de origen judío. Al final de la guerra, las fábricas de Auto Union estaban completamente bombardeadas por los aliados. Incluso, buena parte de ellas terminó quedando en el lado soviético de la Alemania de posguerra. Es incalculable la cantidad de tecnología adquirida por la Unión Soviética de esa manera. Solo se sabe que, después, gran parte se usó en su industria automotriz. No pasó mucho tiempo para que las soviéticas Gorkovsky, Avtomobilny, Zavod y UAZ aparecieran con tecnologías muy similares a las de Auto Union. Sin mencionar el Trabant, que fue entre comillas un proyecto robado de Auto Union. Fue uno de los automóviles símbolo de Alemania Oriental y también considerado uno de los peores autos del mundo hasta hoy. Pero incluso en un escenario de tierra arrasada, la pasión de August Horch seguía viva: construir autos. Él fue una figura importante en la restauración de la industria alemana y pasó sus últimos días reestructurando fábricas y trayendo de vuelta a la vida modelos que habían sido obligatoriamente retirados de la línea antes de la guerra. Como gran parte de lo que quedó estaba en manos soviéticas, él fue obligado a fundar, en 1949, la Auto Union nuevamente, esta vez en el lado occidental de Alemania. Sin embargo, en los primeros años de este renacimiento de Auto Union, las cosas no iban bien, ni financieramente ni tecnológicamente. Desafortunadamente, 2 años después, en 1951, August Horch falleció a los 82 años de edad y no vio el nacimiento, o mejor dicho, el renacimiento de su tan querida Audi. En su biografía, él escribe: ¿de qué puedo jactarme al final de mi vida? Del hecho de que no sin mi ayuda surgieron los mejores autos de carreras de Alemania. Personas jóvenes y valientes los estaban conduciendo. Compiten hoy con la misma pasión que teníamos hace casi 50 años. En mis últimos años, solo puedo sentir la alegría que me mantiene cálido por el resto de mi vida, la certeza de que hice mi trabajo. Miles de autos fueron producidos con mi nombre. No me avergüenzo de su calidad, son hermosos. Incorporan el trabajo de decenas de miles de obreros e ingenieros. Y ahora, en mi año de declive, solo puedo soñar con una cosa: que los autos con las marcas Audi y Horch algún día den la vuelta al mundo y traigan alegría a los conductores de todos los continentes. Y cuando el Señor Dios me pregunte: ¿qué hiciste?, voy a responder simplemente: construí autos.
August Horch fue un símbolo que unió dos eras, el amanecer del automovilismo y el periodo de rápida prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. Durante su vida, fue un emprendedor que vivió tiempos caóticos. En total fueron 2 guerras mundiales y algunos periodos de crisis económicas. Y él también experimentó los horrores de una dictadura. Desde su nacimiento, su vida tuvo altibajos. Vivió la pobreza y la riqueza, pero nunca perdió el enfoque. Hasta hoy, el mundo disfruta del legado y la obra que este emprendedor dejó en la industria automotriz. Y antes de que pasemos a la historia moderna de Audi, aquí va una última curiosidad sobre su creador. August Horch nunca obtuvo licencia de conducir en su vida. Por los problemas financieros que enfrentaba en esa época, Auto Union terminó siendo adquirida por Daimler-Benz, convirtiéndose así en una subsidiaria durante casi 2 décadas. Pero el mercado se estaba modernizando y los motores de 2 cilindros ya no eran tan apreciados. El consumidor prefería las comodidades que un motor de 4 cilindros podía ofrecer. Como Auto Union producía mayoritariamente vehículos de 2 cilindros, el interés de Daimler-Benz terminó desapareciendo. Es en ese momento cuando el grupo Volkswagen cierra trato con Daimler-Benz y compra Auto Union. Volkswagen hizo esto con un objetivo específico en mente: aumentar la producción de su entonces éxito, el Bocho. Y lo logró. En esa adquisición, las fábricas de Auto Union eran la cereza del pastel. Con ellas, Volkswagen logró producir 60,000 unidades adicionales por año del Bocho. Al principio, Volkswagen estaba completamente en contra de la idea del regreso de Auto Union, tanto así que el consejo de directores de la época ordenó que retiraran de la fábrica cualquier logo o bandera que llevara los 4 aros de Audi. Incluso Heinz Nordhoff, que era el director general de Volkswagen, prohibió explícitamente a Auto Union desarrollar cualquier cosa, aunque fueran tecnologías, en beneficio de Volkswagen. Temiendo que ese fuera el fin de la marca y, de paso, de Audi, secretamente, los ingenieros y diseñadores de Auto Union se reunían en la fábrica durante la noche, completamente escondidos del consejo ejecutivo e incluso de otros ingenieros de la división de Volkswagen. Todo eso para desarrollar una leyenda: el Audi 100. A pesar de haber sido desarrollado en secreto, cuando los ingenieros de Auto Union finalmente presentaron el proyecto, a Volkswagen le gustó tanto la idea que decidió revertir completamente la decisión de extinguir Auto Union. Los ingenieros demostraron que, aunque la persona August Horch había dejado la vida y pasado a la historia, sus ideales de resiliencia y perseverancia seguían muy vivos en la marca. Eventualmente, después de una serie de reestructuraciones operativas de las marcas bajo el paraguas de Auto Union, ahora sí, la empresa vuelve a llamarse solamente Audi. Además de haber sido una estrategia comercial, eso terminó sirviendo como una especie de venganza póstuma para August Horch, que, a pesar de haber sido expulsado de su propia empresa, ahora, gracias a la última decisión de Volkswagen, tuvo gran parte de su obra en vida unificada bajo la marca. El Audi 100, luego A6, fue un éxito total. Además de vender casi 800,000 unidades, marcó el renacimiento de Audi y permitió la llegada de la primera generación del Audi 80, otro ícono para los entusiastas. Por primera vez, Volkswagen vio la importancia que Audi tendría en los negocios del grupo. No es un secreto que muchos modelos de autos de Audi no son más que versiones mejoradas de autos de Volkswagen. Eso no es de ahora. Por eso, Volkswagen entendió que este segmento más potente y lujoso iba a atraer al consumidor estadounidense, donde sus autos comunes nunca tuvieron tanto éxito. Y así, el último sueño de August Horch empezó a cumplirse. Audi empezó a viajar por el mundo y a entrar en todos los continentes. Además de las más de 9,000 patentes, una invención en particular hizo que Audi ganara un respeto enorme de toda la industria en esa época. En la década de 1980 se encargó un sistema de tracción 4x4 que debía equipar tanto a un Volkswagen de uso militar como a un auto deportivo de Audi. Al principio, el proyecto se conoció como Desarrollo 262. No pasó mucho tiempo para que el proyecto recibiera el nombre de 4, que también nombró a una leyenda del rally con el mismo nombre, el Audi 4. El rotundo éxito de la tecnología 4 en las competencias de rally estableció un nuevo concepto de desempeño y seguridad en la industria automotriz mundial. Esta tracción en las 4 ruedas, originada en competencias, también se usó en autos de paseo Audi, brindando seguridad y deportividad cuando se requería.
El auto es más confiable en superficies resbaladizas y el sonido del Audi 4 sigue resonando en la industria. Y varios fabricantes, algunos incluso competidores directos de Audi, empezaron a adoptar tecnologías similares con el fin de lograr los mismos resultados que entregaba el sistema 4. En ese punto de la historia, Audi ya había hecho su tarea y se había demostrado muy capaz de competir con otras gigantes, ahora modernas, como Bayerische Motorenwerke y Mercedes. Esa pelea de titanes se hizo muy evidente en el mercado europeo y norteamericano, pero aquí en Brasil, Audi llegó sin estrés. El 18 de noviembre de 1993, durante un viaje de negocios en Alemania, Ayrton Senna celebró un acuerdo que haría a Senna Import la importadora oficial y exclusiva de Audi en Brasil. El objetivo era unir la reputación de excelencia y deportividad de Audi con el legado y los valores representados por Ayrton Senna. Según el propio Senna, la idea de cerrar esta asociación con Audi era precisamente para tener un emprendimiento cuando decidiera retirarse de la Fórmula 1. En la noche del 29 de marzo de 1994, en el hangar de la extinta Varig, en el aeropuerto de Congonhas, Ayrton Senna organizaba la fiesta de Audi para cerca de 2.000 invitados. Algunas unidades rarísimas son fruto de esta asociación Senna-Audi, como, por ejemplo, el S4 Avanti, que Senna recibió de regalo cuando firmó con Audi. Desafortunadamente, en menos de un año desde el día en que firmó el acuerdo en Alemania, Senna falleció, víctima del accidente en el circuito de Imola el 1 de mayo de 1994. Con el trágico fallecimiento de Senna, la histeria de ese momento hizo que Senna Import, como consecuencia, viera un aumento en el gráfico de sus ventas, que duró algunos años. En diciembre de 1999, Audi decidió actualizar los términos con Senna Import, que ahora pasó a ser una subsidiaria de los alemanes, siendo renombrada como Audi Senna Limitada. En el documento firmado entonces, se acordó que el 51% de las acciones serían del fabricante alemán y el 49% de la empresa brasileña. Algunos años después, más precisamente el 17 de marzo de 2005, la matriz alemana de Audi anunció el fin de la asociación con la familia Senna y asumió toda la operación en el país, resultando así en la extinción de Senna Import, que de 1994 a 2004 fue responsable de la venta de más de 64.000 vehículos de Audi en el mercado brasileño. Sin embargo, el respeto de Audi hacia la familia Senna permanece hasta el día de hoy, cuando la empresa decidió nacionalizar la producción de la 3 Sedan. La primerísima unidad producida en la planta de San José dos Pinhais recibió una estilización propia en homenaje a Ayrton Senna, realizada por el artista Eduardo Cobra. Senna no solo dejó nostalgia entre los fans, también trajo una marca antes desconocida en Brasil. El vínculo entre ellos permitió que Audi ganara respeto y espacio en las calles brasileñas desde su llegada. Según Senna, en una entrevista antes de volar a Alemania, siempre me han gustado los autos Audi por su diseño elegante y deportividad. Con un acabado de alta calidad y tecnología de punta, estos autos alemanes son ideales para el consumidor brasileño que desconoce el potencial de la marca. Así es, ¿quién diría que algún día parte del gran sueño de August Horch de ver a Audi dar la vuelta al mundo sería realizado por Ayrton Senna? A pesar de no haber vivido para ver el ascenso de Audi, el legado dejado por August Horch vive hasta hoy. Cada vez que veas un Audi, debes saber que la imagen que proyecta es exactamente lo que su creador quiso hace más de 100 años. Mucho más allá de valores triviales, como la simple ostentación, un Audi, sobre todo, lleva consigo los valores detrás de su propia concepción. Dedicación, trabajo duro, carácter y perseverancia fueron los ingredientes que crearon más fuerza, más potencia y más lujo. Para quien tiene fe, nada es imposible. Pues, al final, Audi, una joya de la industria automotriz, nació de las ideas de un chico pobre que, un día, decidió perseguir sus sueños y construyó autos.